Bienvenido a esta Masterclass, el arte de la sanación emocional. Mira, vamos a empezar en nuestro primer día, nuestro primer momento, para poder introducirte en todo lo que vamos a ver en estos 7 videos en los que te vamos a estar acompañando. Y te quiero dar un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver. Mira, aquí está el mapa, la hoja de ruta de lo que vamos a ver. En esta primera lección vamos a ver lo que se llama las emociones y las heridas. En el siguiente video vamos a hablar acerca sobre el mapa interno, después sobre las 5 heridas emocionales que existen. Les vamos a dar un nombre para que las conozcas, como esas 5 heridas son como la plataforma, todas las demás son como unas ramas de esta raíz. Vamos a hablar sobre las máscaras, que una máscara quiere decir que cada herida genera un comportamiento, una personalidad falsa a la cual a veces nos aferramos. Vamos a hablar del ego. El ego es como la madre de todas las heridas. El ego es la personalidad falsa que nosotros tenemos, que como te lo repetí, es producido por las heridas, pero a veces nos aferramos. Es cada vez que nos decimos a nosotros mismos algo que nos daña, eso es el ego. Cada vez que decimos a alguien algo que nos daña, eso es el ego. Es una personalidad que se creó a base o como fruto de las heridas. Vamos a hablar de la sanación emocional y no te preocupes, no es que hasta la número 6 vamos a tener experiencias de sanación, sino que ahí vamos a entrar en materia prima, de una forma más profunda, y como última clase vamos a tener la transformación emocional, donde ya te vas a dar cuenta cómo poder reinterpretar toda tu vida, cómo reinterpretar las experiencias que te están pasando y las que van a pasar. O sea, la actitud ya de una persona que ya está adentro del proceso. Así que esta lección número 1 se llama las emociones y las heridas. Y la dividí en dos porque es importante saber qué son las emociones y de ahí saber qué es lo que fragmenta las emociones y qué es lo que pasa cuando se fragmentan. Lección número 1, las emociones y las heridas. ¿Qué vas a descubrir entonces en esta lección? Mira, vas a descubrir qué son las emociones. Es importante empezar por ahí para que puedas identificar una emoción y saber qué son, de dónde vienen, para qué existen. Vas a descubrir qué son las heridas emocionales. ¿A qué le llamamos una herida emocional? Para que puedas llamarle herida emocional a lo que es y no a lo que no es, y así poder empezar a entender tu vida. La importancia de la historia de mis padres. ¿Qué tiene que ver la historia de mis padres con las heridas emocionales? Con cómo yo pienso, siento. Y ahí vamos a empezar a conectar ciertos puntos que te van a ayudar a entender el por qué estás como estás el día de hoy y qué es lo que quieres y qué es lo que buscas, hacia dónde se te va empujando todo eso. Vamos a hablar sobre qué sucede en el vientre de mamá, esos benditos 9 meses, porque son importantes, ya sea por si tú tienes hijos, por si estás embarazado, por si conoces otras personas, pero específicamente sobre tus 9 meses, ese tiempo que tú pases ahí adentro, qué fue lo que pasó. Así que entramos al mundo de las emociones. Mira, las emociones tienen sabiduría. Yo le llamo la sabiduría del alma, pero la sabiduría quiere decir que saben por qué vienen. Entonces, la emoción es información y energía. Cuando alguien te pregunte qué son las emociones, son información y energía. Información porque te trae un mensaje. Viene a decirte algo y es importante que sepas lo que cada emoción viene a decirte. Y es energía porque te da la capacidad de hacer ese algo que te vino a decir. Eso es importante entenderlo porque así vas a poder vivir de acuerdo al mensaje de la sabiduría de las emociones. Mira, por ejemplo, la emoción del miedo. No te las voy a decir todas, pero para que tengas una idea, el miedo es la emoción del peligro. La emoción del miedo viene cuando tu cerebro interpreta que estás en peligro. Viene a avisarte y no solo eso, viene a darte energía para que puedas correr, para que te puedas defender, para que te puedas atacar. Entonces eso pasa, mira, así, muy rápido. Sin embargo, vas a ver cuál es la diferencia entre una persona que está sana y una persona que tiene sus emociones fragmentadas. La tristeza te viene a decir que has perdido algo que es importante para ti. Viene a decirte que ha llegado el momento de cambiar algo y que ha llegado el momento de dejar ir, de soltar algo. El mundo va a cambiar para ti, va a evolucionar. Cosas que estaban presentes ya no van a estar y cosas nuevas van a llegar. A eso viene la tristeza. El enojo va a venir a tu vida o ha venido cada vez que tu cerebro interpreta que algo injusto estás viendo o te está pasando a ti mismo. Cuando experimentes que alguien cruza los límites, y los límites tú mismo los pones. Cuando tú dices el que me hable de esta manera ya cruzó el límite, entonces viene la emoción del enojo.
La vergüenza va a venir cada vez que tú interpretes que hiciste algo incorrecto. Te va a ayudar en ese sentido. Pero acuérdate, todo depende de tus creencias porque para mucha gente no le va a dar vergüenza unas cosas, para otras sí. Y tiene que ver mucho si estás sano o si no estás sano de tus emociones. La alegría viene para decirte que aquí, lo que estás haciendo ahorita, aquí donde estás, aquí estás bien, aquí te sientes bien, aquí estás en tu máximo potencial. Es algo que te da placer y también te dice que aquí no hay absolutamente nada de peligro. Así que las emociones básicamente son vida. Cuando nosotros sentimos las emociones y las experimentamos en su totalidad, las dos, cuando sabemos cómo hacerlo, a eso le llamamos vida. Estamos vivos y por eso las emociones vienen. Y cuando sabemos cómo experimentarlos, ahí es cuando viene la plenitud de la vida. Una parte muy importante es que muchas veces posiblemente tú te has dado cuenta que a veces no quisiéramos sentirnos así. Viene un enojo, viene una tristeza y yo no quiero sentirme así. Cuando yo rechazo, rehúso, alejo esa emoción, lo único que estoy haciendo es que se genere una repetición. No sé si te ha pasado en el que te enojas y tú ya no quieres enojarte. Y de repente a los 5 minutos viene otra vez la emoción. O pasa algo que te enoja. Pues eso va a pasar con casi todas las emociones que rechaces. Por supuesto, casi nunca nadie va a rechazar la emoción de la alegría, la emoción del amor. Sin embargo, la emoción del enojo, de la tristeza, del miedo o incluso la emoción del amor puede ser que muchas personas se resistan a ellas. Y aquí la primera clave es todo lo que resistes se repite. Por eso es que la emoción es para recibirla y para expresarla y para experimentarla. Si te sientes triste, hay que expresar eso. Si quieres llorar, hay que hacerlo. Y te voy a ir diciendo cuáles son las formas sanas de poder hacer eso. Mira, pero ahorita que sabes qué son las emociones, ¿qué son las heridas emocionales? ¿A qué le llamamos heridas emocionales? Punto número 1, es una emoción en un estado enfermo. Quiere decir que no están bien las emociones, están enfermas, no están en toda su capacidad y va a haber entonces confusión. Una herida emocional, mira, si viajamos desde que no es lo mismo tener miedo cuando estamos sanos a tener miedo cuando no. Y entonces las emociones se empiezan a fragmentar o una herida emocional empieza cuando alguien nos golpeó interiormente y eso no lo pudimos expresar. Por supuesto que el golpe pudo haber sido físicamente, pero en realidad la herida se produce en el interior. Y como no tuvimos la libertad de explicarlo, te puedo dar un ejemplo. Cuando posiblemente tu mamá o tu papá te dieron un grito o te golpearon. Y al mismo tiempo te dijeron no llores, que lo reprimieras. O incluso lo lloraste, pero no hubo un consuelo, no hubo alguien que te defendiera, alguien que te abrazara. Cuando la emoción no se expresa, no se experimenta de una forma sana, para un propósito correcto, de una forma correcta, entonces se empieza a fragmentar interiormente. Yo a veces utilizo la frase el alma se empieza a fragmentar para que te pongas una imagen en tu mente como algo que está completo y que así debe de ser, empieza, ¿verdad?, a separarse o a fragmentarse y eso ocasiona un desorden, un caos interior y por eso a veces sentimos cosas que no deberíamos de sentir o no sabemos qué hacer con ellas. Una herida emocional se puede hacer con una palabra, con una acción, con una emoción o con una interpretación. Algo que te dijeron que produjo un golpe interior, algo que no se debió de haber dicho, una acción, algo que te hicieron, aquí puedo hablar de golpes, que te abandonaron, que te humillaron, que te hirieron de diferentes maneras, una emoción, porque a veces transmitimos emociones. Acuérdate que aquí estoy hablando del lenguaje emocional. Las heridas emocionales no suceden afuera, suceden adentro y nosotros nos comunicamos por medio de emociones o por una interpretación. ¿Por qué por una interpretación? No sé si te ha pasado algunas veces que piensas que a alguien no le caes bien y eso te hiere. Pero de repente te das cuenta que sí le caes bien. Entonces el problema fue la interpretación. Como un niño de 3 años que aún no conoce el mundo y de repente ve que su mamá se va. El niño interpreta que se fue, pero no sabe por qué. Lo que interpreta es que fue abandonado. Sin embargo, la mamá únicamente iba a trabajar e iba a regresar en la tarde, ¿no? Entonces son interpretaciones que a veces por no tener la conciencia despierta, por no tener la capacidad de saber cómo hacer esto, a veces también nos pueden provocar una herida, ¿no? Entonces, una parte importante de saber es que toda emoción,
toda herida emocional de la niñez que no se trabajó, que no se sanó, que no se llegó a un nivel de poder comprenderla, eso va a salir en nuestra juventud, cuando somos adultos, y los momentos claves donde van a salir es cuando tengamos un problema serio. Por ejemplo, cuando a los 20 años alguien me diga a mí que tengo una enfermedad o que perdí un dinero, esa experiencia negativa del futuro o del presente va a funcionar como una especie de mano que va a ir al interior y va a traer las otras heridas que no se arreglaron, ¿no? Entonces solo tenemos dos problemas. Pero en realidad, este problema que está pasando ahorita, lo único que está haciendo es conectarte y decirte, hay un problema ahí en tu interior que desde hace mucho tiempo no le has puesto atención. Y la regla es que las emociones, las heridas emocionales, no se van a curar con el tiempo. Hay que afrontarlas, hay que educarse sobre ello y hay que sanarlas. Y entre más rápido mejor, para que si las experiencias del futuro no te duelan o las puedas pasar de una forma más tranquila. Mira, mi papá y mi mamá, ¿qué tiene que ver todo eso con mis heridas emocionales del día de hoy? Y tú dirás, pues en sí, pues todo. Y pues tienes un poco de razón o la mayoría de razón en todo eso. Pero aquí lo importante es que antes necesito yo conocer quién es mi papá y quién es mi mamá. Por supuesto que los conoces, pero ¿alguna vez te has preguntado sobre la historia de tu papá? ¿Te has sentado con él? ¿Qué sabes de la historia de tu papá? Es muy importante conocer la historia de todo lo que le pasó con su propio papá, con su propia mamá, o sea, tus abuelos. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo le fue en su niñez? ¿Por qué él se comporta de la manera que se comporta hoy? ¿O por qué te hizo lo que te hizo? Si en un caso tuviste un problema con él, ¿no? Queremos ver el trasfondo, la historia. Y te voy a explicar por qué. Lo mismo es necesario hacerlo con mi mamá. ¿Cómo le fue en su niñez? ¿Cómo fue ese ambiente de mi mamá? Y te vas a dar cuenta que vamos a empezar a comprender sus acciones, sus emociones, sus comportamientos, sus decisiones, buenas o malas, como hayan sido. No queremos comprender eso. ¿Por qué queremos comprender eso? Porque yo soy mis antepasados. Yo soy mis padres. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día ya sabemos que esa historia de mamá y papá está dentro de mí. Los códigos, la información, las heridas emocionales que no fueron sanadas están dentro de mí. Yo soy una extensión de ellos y por eso es importante empezar a conocer esa historia. Y no solo eso, sino que mis hijos son mi extensión. Date cuenta cómo todo eso está unido, está completamente unido. Y hay una razón específica por la cual en la vida fuimos hechos así. Así funciona la vida. Códigos de mi mamá, de mi papá están dentro de mí y códigos míos van a estar dentro de mis hijos. Eso es muy, muy importante poder ver esta historia. Es importantísimo poder conocerla y más adelante te voy a seguir explicando por qué es importante. Mira, seguimos hablando de papá y de mamá. Hay una ciencia muy nueva, tiene como 10, 15, 20 años, que se llama epigenética. Y la epigenética es una ciencia que hoy en día nos está diciendo que sí es posible heredar memorias. En este caso que estoy hablando de las heridas emocionales, lo que quiere decir es que mi mamá o mi papá en sus vidas posiblemente sufrieron de una herida emocional. Le voy a poner un nombre, la herida del abandono, o fueron abusados psicológicamente o sexualmente. Y si ellos no sanaron eso, es posible en un 30% o un poquito más que esa memoria esté dentro de mí. Lo que quiere decir que posiblemente yo no sufrí lo que ellos sufrieron, pero dentro de mí sí lo estoy sufriendo porque fue transmitido, transferido, heredado, creo que es la palabra más correcta. Y entonces por eso es importante, ¿verdad?, saber la historia de mis padres. No fue culpa de ellos, si te das cuenta. Estamos tratando de comprender mi historia y lo hacemos a través de la historia de ellos. Pero la misma epigenética nos dice, te voy a dar este ejemplo, que aunque sí sea verdad que tenemos memorias heredadas, en este caso no son tan positivas, pero sí nos ponemos en diferentes ambientes si a dos personas con los mismos códigos, las mismas heridas emocionales, los ponemos en dos familias diferentes, en uno lo voy a poner en una familia amorosa, cariñosa, cercana, servicial, educada, hacen meditación, salen a jugar, se llevan bien papá y mamá, se abrazan. Esos códigos negativos no van a hacer nada en este niño. El mismo ambiente es capaz de sanar
o de detener todo lo negativo que podía hacer. Y entonces este niño o niña más bien va a florecer, va a crecer como que si no hubiera pasado nada. Pero si lo ponemos a la otra persona en el otro ambiente, con una mamá, un papá que tienen problemas, que tienen adicciones, que no se llevan bien o que se separaron, ¿me entiendes? El ambiente negativo, esos códigos van a explotar, van a hacer raíz, van a crecer y entonces esa herida va a ser exactamente como que si yo la viviera y lo más seguro que me voy a traer experiencias en la vida que golpeen la herida que tengo dentro o que incluso me provoquen la misma herida. Por eso es importante la frase que dice no te puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermaste. No quiero decir que te vayas de casa. Lo que quiero decir es que poco a poco vas a tomar decisiones para cambiar tu ambiente. Y tu ambiente tiene que ver con cómo tú te hablas, lo que tú piensas, con cómo está tu cuarto, con las amistades que tienes, con la familia que tienes, con tu casa, con todo. Pero poco a poco vamos a ir viendo esos cambios. Mira, a esto mismo se le llama esclavitud o liberación. Si yo me quedo atrapado en la historia de mis padres, incluso si fuera buena, podríamos decir que eso es esclavitud. Porque lo importante es que yo utilice la historia de mis padres como una escalera, mira, un escalón, y yo evolucione, aunque sea negativa. Porque a la larga tú también vas a tener una historia negativa. Pero si yo la comprendo, la acepto, la sano, eso me va a ayudar a evolucionar. A eso le llamamos sabiduría y a eso le llamamos sanación emocional o liberación emocional. Es importante empezar a que esta frase la reflexionemos. Nadie es culpable. Y claro que hay personas culpables pues en algunas cosas. Lo que quiero decir es que mentalmente hay que soltar a la gente a las cuales hemos dicho por culpa de él, por culpa de ella. Porque lo que pasa en el cerebro al pensar tanto así es que la energía mental la ocupamos hacia afuera. Y hacia afuera no hay cambio. Viendo a los demás no hay cambio. Juzgando al otro no hay cambio. Diciendo que ojalá ellos hubieran sido diferentes, no hay cambio, no hay sanación. Hoy ya sabemos eso. Entonces cuando yo me doy cuenta, yo comprendo el por qué ellos hicieron eso, por más malo que haya sido, lo suelto, lo dejo y entonces yo puedo empezar a caminar y avanzar. Porque la energía la voy a utilizar hacia mí. Y por eso viene la frase, no hay culpables, solo responsables. Yo soy el único responsable de trabajar esto, aunque otras personas hayan hecho algo. Eso te va a ayudar, si lo puedes aceptar, piénsalo, reflexiónalo y te va a ayudar a avanzar más rápido y a cambiar las cuestiones interiores. Yo soy responsable quiere decir que yo abrazo y recibo todo lo que pasó. Al abrazarlo ya no peleo con eso y me estoy dando la oportunidad de poder curarlo. Mira, en el vientre de mamá, te quería hablar de esos 9 meses, porque es bien importante, porque papá, mamá y yo es lo que se dice la unidad en el todo. En ese momento de la concepción y de los 9 meses, son los momentos más importantes que nos dicen que no estamos separados de nada, de ningún otro ser humano, de la creación. Y ahí verdaderamente es como que hubiera un solo ser en los tres, porque se une todo, las historias, las emociones, los pensamientos y la nueva historia que viene también. Las emociones de mamá se van a convertir en mis emociones. En esos 9 meses, tu mamá se comunicaba contigo, aunque no lo supiera, a través de las emociones. Si alguien golpeaba a mamá, te golpeaban a ti. Si alguien rechazaba a mamá, te rechazaban a ti. Si alguien abrazaba a mamá, te abrazaban a ti. Entonces, lo que la mamá le hacen, me lo hacen a mí también en esos 9 meses, ¿no? Y el amor y la protección del papá, o sea, todo eso que papá hacía por mamá, en realidad lo hacía definitivamente por ti. Si te das cuenta la importancia de esos 9 meses, porque ahí es definitivamente una etapa clave. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que has aprendido hasta ahorita? Ya sabe lo que son las emociones, el mensaje, las energías, sabe lo que son las heridas emocionales. También conoces la importancia de nuestros pasados, de nuestros ancestros, de nuestros padres, de poder saber lo que son ellos y sabes también la importancia del vientre de mamá. Así que ahorita ha llegado un momento muy importante en el cual te voy a dar un minuto en el cual vas a escribir qué has descubierto con este video. Vas a descubrir, a escribir también cómo lo vas a aplicar ahorita que ya lo sabes a nivel personal. Y es importante tomar nota ahorita mismo para que tu cerebro pueda captarlo. Así funciona el momento. Así que con mucho cariño nos vemos en un minuto. Toma papel y escríbelo y vamos ya.
Así que ya se terminó el minuto. Espero que hayas anotado y no te preocupes porque solo te di un minuto. Aquí lo importante es escribir lo que está en tu mente ahorita, porque de alguna manera eso son una de las cosas más importantes que se van a quedar ahí. Y claro que vas a tener tiempo de volver a ver el video. Mira, también te quiero regalar una frase. Vamos a tener frases para ti en cada momento y le vamos a llamar frases que sanan y que transforman. Y lo que vas a hacer con esta frase es antes de irte a dormir. Especialmente vas a repetirla en tu mente en silencio con respiración profunda. Yo me abro a la sanación y al amor. Yo me abro a la sanación y al amor. Antes de irte a dormir, cuando te levantes, durante el día, cuando te bañes, cuando comas, cuando puedas, repítela, repítela, repítela. Y la parte más importante, mira, es luz, cámara y acción. Porque ahorita que ya vimos la parte teórica, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar a tener las primeras experiencias? Para aplicar lo aprendido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si puedes, por favor, anímate a preguntarle a papá su historia. Siéntate con él. Yo sé que a veces no se puede porque puede ser que no esté, puede ser que ya murió. Si ya murió, pues investígalo por otra parte. Si no lo conoces, imagínate qué fue lo que pasó. Pero si puedes sentarte con él y preguntarle, sería muy bien. Si no te atreves, pregúntale a los familiares. Vas a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Con mamá, muy importante. Escribe eso, escríbelo en una hoja, en 2 hojas, en un cuaderno. Cómprate un cuaderno, ¿verdad? Para que puedas hacerlo y conoce porque es también tu historia. Después de hacer eso, vas a investigar sobre cómo fueron tus 9 meses ahí dentro de mamá. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, pregúntale a otras personas. Y a ver qué es lo que descubres. Y después de hacer estas cosas, solo después, ahorita vas a escribir cómo te sientes. Después de saber esto. ¿Qué pensamientos te vienen a la mente? ¿Cuáles son las emociones? Dale un nombre. Dime, me siento triste, me siento contento, me siento impresionada de todo lo que escribí. ¿Qué piensas sobre tu mamá y tu papá ahora? Sobre tu vida, hacia dónde vamos. Escribe todo eso. Y por favor, hazlo antes de pasar al siguiente video. Así que mira la hoja de ruta. Ya tu primera lección ya fue. Y nos vamos a ver en la siguiente, que es sobre el mapa interno. Vamos a hablar sobre algo que se le llama el mapa interno, que es un conjunto de creencias y de emociones y de historias que están dentro de nosotros, que nos han llevado a diferentes lugares durante nuestra vida y que nos han hecho tomar decisiones y que a la larga nos han atraído experiencias. Así se llama ese impulso interior, ¿verdad? El mapa interno, y lo vamos a ver en la siguiente lección. Así que ha sido un gusto para mí y nos vemos en el siguiente video.